opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, le saludo a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Hoy nos acompaña ya nuestro compañero Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Hemos decidido platicar en esta mañana pues de esta situación poco común que ocurrió este fin de semana en Sinaloa, en Culiacán para ser precisos. Con todo y el Día del Niño, en el marco de hecho del Día del Niño, se llevó a cabo la primera marcha por la paz y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la cual se levantó la voz por los niños desaparecidos y aquellos que tienen familiares desaparecidos también. La marcha se desarrolló de la Plaza Forum en Culiacán a la Fiscalía General del Estado. Fue encabezada por el colectivo Sabuesos Guerreros. Algunos niños y adultos lo hicieron disfrazados de superhéroes, payasos, personajes infantiles, otros lo hicieron con sombrero, peinados locos, pero todos bajo el mismo grito, el de encontrar a sus familiares desaparecidos. Creo que hay muchos niños que nos hacen falta, que nadie habla de ellos y que nadie los visibiliza. Tenemos también niños que buscan a sus hermanos, a sus papás. Híjole, duele el alma, entonces quisimos hacerlo en honor para ellos, aparte de que sean buscados y sepan que no están solos, que los estamos buscando. También dijo María Isabel Cruz, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreros. La manifestación es también por aquellos niños que quedaron huérfanos por un feminicidio, las niñas y adolescentes víctimas de feminicidio y quienes han sido víctimas también de la violencia. Pues fue bastante singular, Milton, esta manifestación. Me parece que no había ocurrido de esa manera en Sinaloa y habrá que ver si está visibilizado esto por parte de las autoridades o contabilizado, ¿no? Incluso cuántos niños se han quedado en la orfandad debido a la violencia o cuántos lo están desaparecidos actualmente en Sinaloa, porque a veces vemos las alertas nada más y no sabemos cuántos regresan o no a casa. Sí, es una parte que obviamente duele mucho. El tema de los desaparecidos, pues es un tema que ha tomado mucho auge en la esfera pública a partir de lo que fue más o menos la guerra contra el narcotráfico, que empieza en el 2006, y vemos cómo esta desaparición de personas se va dando, pero el sábado lo que dijo esta activista de Sabuesos Guerreras, que visibilizó un problema, como ella misma lo comentó, que es el de los niños. O sea, caray, o sea, niños desaparecidos. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, y la estadística de la infancia desaparecida en Sinaloa, esa pues no la tenemos o no la dio la persona. Y bueno, ¿qué es un desaparecido? Según la Real Academia de la Lengua, es alguien que se halla en paradero desconocido sin que se sepa si vive. Entonces, a partir de lo que fue esta declaración presidencial, donde en Michoacán se declara una guerra contra el crimen organizado, empezamos a ver cómo el país, a partir de 3, 4 años posterior a eso, pues empezó a haber fosas. Solamente aquí en Sinaloa, en el registro de personas desaparecidas o no localizadas, hay más o menos 5,442 personas, según en el mapa de todas las edades. Del mapa digital, sí, el mapa digital de la Secretaría de Gobernación. Y esto, pues obviamente es algo que sí trastoca mucho el tejido social. ¿Por qué? Porque es posterior a la democracia. O sea, nosotros votamos en el 2000, hay un nuevo régimen. Se cae ese régimen autoritario que era el Estado priista, entra el PAN, a los 6 años pasa esto, y posteriormente, en esta parte de la alternancia democrática, pues algo pasó que empezó a haber personas desaparecidas. Mientras en los 80s Rubén Blades en Sudamérica cantaba ¿dónde están los desaparecidos? Y se los cantaba a las dictaduras latinoamericanas,
porque pues obviamente había mucha gente desaparecida en esos regímenes. A nosotros nos tocó el tema de los desaparecidos en la democracia. Y vuelve a haber otra alternancia en el 2018, ya la alternancia hacia la izquierda, y sigue el proceso de desaparecidos. Y en la guerra contra el narco, lo que estamos viendo, y lo narra muy bien la periodista canadiense Dawn Maripali en Guerra Neoliberal, en su libro Guerra Neoliberal, cómo en esta situación de la guerra contra el narcotráfico, las bajas no son ni del narco ni del ejército, sino de un nicho poblacional que son los jóvenes. Y esos desaparecidos, pues más que nada hay un rango de edad muy fuerte de jóvenes. Ella lo va plasmando en la parte de la laguna de Torreón, pero si lo traspasamos a otros territorios, más o menos sí aplica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos desaparecidos o es gente que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada, o de una manera u otra trabajaba directa o indirectamente en esa factoría ilegal que es el crimen organizado. Y en ese apartado, mucha gente, pues te vas volviendo mano de obra desechable para esa factoría. Y cuando ya no puedes trabajar ahí, no puedes ir a pedir trabajo a otro lado. No, es la fosa. Entonces, en esa extensión del crimen organizado, en esa extensión del capitalismo que se volvió el crimen organizado, se fue generando esta distorsión. Y la democracia nos trajo que ciertos mecanismos de contención que tenía el Estado priista se quitaron. Aparato de seguridad, aparato de inteligencia, ciertas cosas que se fueron perdiendo y que se fueron minando. Y hoy vemos que el aparato de seguridad no puede contener este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se soltaron. En ese adelgazamiento del Estado, en esa liposucción que le hicieron al Estado de bienestar, aquel Estado que ahorita el presidente ha tratado de medio ver cómo lo restaura, perdió esa parte de la seguridad. Y en democracia estamos viendo este tipo de desarticulación social que son los desaparecidos. Hay comisiones de búsqueda y todo, pero bueno, le falta todavía el tema. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco. Buenos días. Buenos días. Nada más hacer un comentario antes de Francisco. Recientemente, por cierto, Mexicanos Primero Sinaloa publicó un artículo muy interesante que tiene que ver con esto y lo tituló Desaparece niñez en Sinaloa y México. Lo publicó el 29 de abril. Y doy alguna cifra nada más, Francisco. Dice, un total de 110 menores de edad desaparecieron en los 5 años recientes, mientras 10 fueron localizados sin vida en Sinaloa. Según se desprende de este análisis de los datos que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta 122 personas desaparecidas y no localizadas de 1 a 17 años. El 90% sigue sin aparecer. De 1964 al 2021, es decir, los últimos 57 años, permanecen 334 menores en calidad de desaparecidos en la entidad. Significa que la tercera parte de las víctimas se registraron en 2017 a 2021. Pues así las cifras, y esto lo comentábamos, Francisco, a propósito de la marcha de este fin de semana de niños y padres y madres de familia por personas desaparecidas, entre ellos pues niños, pero también sus padres, sus hermanos, sus mamás, sus tíos, sus familiares. Algo muy singular que terminó en la Fiscalía justamente en el marco del Día del Niño. Desafortunadamente son los tiempos que estamos viviendo desde hace ya algunos lustros, por no decir que décadas. Ahorita decía algo Milton, ¿no? Cómo la autoridad, el viejo sistema de contención, como le llama Milton, de seguridad fue rebasado. Pero no únicamente rebasado, fue infiltrado. Y muchas veces de ese viejo sistema de contención, de seguridad de hace algunos sexenios, pues de ahí brincaron, de muchas corporaciones policíacas, brincaron al mundo del crimen organizado, quienes después se convirtieron en jefes de cárteles de la droga en diferentes estados. Y bueno, a partir de ahí empezó una vorágine de descomposición tremenda,
donde la autoridad quedó efectivamente totalmente rebasada. Y en el caso de Sinaloa, uno de los pioneros del narcotráfico aquí, pues cuando no había todas estas situaciones de desaparecidos, pero ya había esta circunstancia y era todo un personaje, hasta se daba el lujo de donarle patrullas a la Policía Judicial del Estado, es decir, públicamente no había ningún problema. Pero de las luchas de golpes de Estado, de dictaduras de Sudamérica, Argentina, Chile, todo eso, es cuando nos empieza a llegar el fenómeno de los desaparecidos, con las madres de la Plaza de Mayo, pues exigiendo de dónde están nuestros hijos, etcétera. Y a partir de ahí cambian los roles en México entre autoridad y crimen organizado. Se planta el crimen organizado prácticamente al mando en muchas regiones, se atomizó y empieza a darse también en México ese fenómeno de desaparecer, de levantar y desaparecer. Ojo, cuando fue la Guerra Fría también en México en los 70, es decir, autoridad contra la guerrilla, pues también igual hubo bastantes desaparecidos, muchos pues nunca se supo de ellos. Acaba de fallecer doña Rosario Ibarra de Piedra, que murió y pues nunca supo el paradero de su hijo después de un enfrentamiento que hubo en Monterrey, donde asesinaron a uno de los más connotados empresarios y hubo detenidos, bueno sí, pero desaparecidos también y así sucesivamente. ¿A qué grado hemos llegado? Bueno, pues yo no sé en qué momento también en el crimen organizado empezaron por levantar y desaparecer, es decir, ocultar. Así es. Es como tampoco no sabemos cuándo iniciaron esas guerras epistolares de mandarse mensajes públicos en cartulinas, en mantas. Antes, en los 70, por ejemplo, se daban con todo entre ellos, pero no había ese fenómeno. Hoy tratan de instalar en sus áreas de operación o de acción las mantas, las cartulinas, y hasta se delatan unos con otros. Es decir, también se perdieron ahí las formas, y pues no se atacaba a las familias, etcétera, y todo eso se fue perdiendo, se descompuso, y pues fue bastante impactante ver a niños con cartulinas, la leyenda, ¿dónde está mi papito? Regrésenme a mi papito, etcétera. Pero es lo que estamos viviendo. Entonces, el presidente, cuando toma posesión, López Obrador, dice que no va a haber límite en los recursos que va a proporcionar para la búsqueda de cientos de miles de desaparecidos en México. Y para esa encomienda le da a la subsecretaría a Alejandro Encinas. Parece que la cosa no solamente va muy lenta, sino que el fenómeno y el problema continúa. Sí, saludos a Amado León, gracias por acompañarnos, a Berta Burgueño, a Francisco Treviño, saludos a la mesa, dice Lucero Legaspi, también Rudy Martínez, cada semana pendiente, dice Martín Armenta Gil, Patricia Quintero, Patricia Duarte, Humberto Millán, dice, buen inicio de semana, es inédita la exigencia de los niños a las autoridades por sus padres desaparecidos. Estoy viendo las imágenes de los niños marchando, se me hace un nudo en la garganta, dice Francisco Treviño, dice el tema de los desaparecidos, pues dice, es un problema también a nivel nacional, en el estado de Sinaloa, pues también lo es, pero muchos de los casos, dice, tienen que ver, son por la violencia que se vive en el estado y en el país. La inseguridad que se siente aquí en Sinaloa y en el país es motivo de los problemas de los desaparecidos y la corrupción, dice también. Saludos a Sergio Alberto Hunda, gracias por acompañarnos. Pues sí, también el tema de los niños desaparecidos tiene mucho que ver, muchas veces son situaciones de familia, ¿no? Inclusive de pareja. El asunto es que no se clarifica, ¿no? Quizá como en el resto de la incidencia delictiva con esa precisión y actualización. Sí. Pero ahí está vigente y pues llamó mucho la atención, es un llamado a la conciencia que hayan salido incluso pues los pequeños en su día a manifestarse. Milton, tus conclusiones. Bueno, también digo, puede ser una situación, Dios guarde el hora, de tráfico de órganos. ¿Por qué? Porque esas mafias también forman parte de ese entramado que pues al final del día compran y venden en una situación ilegal los órganos de personas. Pero bueno, al final del día estamos viendo que la tierra y los cuerpos humanos, las fosas humanas, son un problema de gobernabilidad. Que es cierto,
que viene desde atrás, pero ahorita se está gestando todavía más. ¿Por qué? Porque hay un proceso del presidente de encapsular la fuerza pública en el ejército, en esa maquinaria militar, y se dejó a un lado todos aquellos viejos enfoques policiales de preservación de la seguridad pública, de la prevención de seguridad pública, y los militares siguen en las calles. Habría que preguntarnos, primero, si los militares quieren volver a los cuarteles o el presidente López Obrador fue quien metió al país al cuartel. ¿Por qué? Porque la vida institucional, recordemos, la vida institucional del país la militarizaron. Aduanas, militares. Prácticamente los patrullajes en las carreteras militares. La seguridad pública, militares con la Guardia Nacional, que podrán decir que es civil, pero son militares al final del día. Los puertos, o sea, todo el tema de puertos, de aduanas, de puertos, militares. Obras, la licitación de las obras, militares. ¿Por qué? Porque en su recorrido por el país de 18 años en busca de la presidencia, algo vio el presidente que en la clase política en los estados pues se enriquecía por parte de las obras, de los contratos, de todo esto. Entonces él, como para purificar esa parte, dijo, bueno, se lo voy a dar a los militares. No más que pues los militares también tienen su corazoncito, una. Y dos, fue una parte también del presidente de decir, bueno, le voy a dar más poder a los militares. ¿Para qué? Para que, uno, me sostengan y tengan aplacado el tema de la inseguridad en el país. Lo que pasa que los militares, pues no, para tema de seguridad pública o de seguridad ciudadana, nomás no. Lo estamos viendo con todo lo que ha sido siempre, pero es lo único que hay. ¿Por qué? Porque en el país no les dio por formar nuevos policías o mejorar la capacitación policial. Punto. ¿Por qué? Porque se ocupaba esta maquinaria de guerra en las calles, y al ver esta situación, pues vemos los desajustes entre el crimen organizado y esta necromaquinaria institucional, y estamos viendo los saldos, que es más fosas. Y como en Argentina fueron 30,000 desaparecidos, y ve todo lo que hicieron, todos los juicios que le hicieron a Videla, a todos los dictadores, a los miembros de la junta militar. Aquí en Sinaloa llevamos 5,000, o sea, 6 veces menos, pero somos un estado, allá es una nación, pues. Entonces, y fue durante una dictadura. Acá lo estamos viviendo gran parte de ese número en la democracia. ¿Por qué? Porque, repito, en la democracia se perdieron mecanismos de contención de seguridad que nadie veía más que el Estado priista. Se quitan esos mecanismos de inteligencia, de operación, de prevención, y todos se quitan. Los quita el PAN y después los siguió quitando el PRI con Peña Nieto, y siguieron este tipo de desapariciones. No hubo un mecanismo de control o de equilibrio dentro de la seguridad del Estado y el crimen organizado que detuviera estas situaciones. ¿Por qué? Porque, como bien dice una académica de la Universidad de Tijuana, Sayac Valencia, el cuerpo se volvió una mercancía. En esta combinación de violencia y democracia, el cuerpo se vuelve una mercancía, que la extorsión, el secuestro, las mutilaciones, o sea, se fue gestando ganancias para esa parte del crimen organizado, que era una extensión del capitalismo que generaba la reproducción del capital desde el plano ilegal. Bueno, saludos a Aarón Aldana, Miguel Echegaray, a Óscar López, dice, buenos días, dice Miguel, gracias. Y Jesús Alfonso Durán, que si estás viendo Pálpito, la serie de Netflix, Milton, dice, ¿ya la viste? No, pero me la han recomendado. Tiene mucho que ver justamente me la han recomendado con el tema del tráfico de órganos. Colombiana. Roberto Belli, saludos a la mesa.
Sergio Toscano dice, toda esta violencia surgió cuando Salinas vendió y privatizó todas las empresas nacionales y a la gente de 40 años ya no les iban a dar trabajo. ¿Qué pasó? Dice que la gente ocupa dinero para comer. Dice Jesús Alberto Báez, en el trato ciudadano los militares son muy respetuosos, los policías civiles son muy prepotentes y abusivas, dice Jesús Alberto Báez. Sí, hay muchas opiniones. Yo el otro día en el aeropuerto me platicaba un taxista, pues que ahora que tiene la seguridad ahí del aeropuerto, la Guardia Nacional, que son militares, le digo, ¿y cómo les está yendo? Muy bien, dice, nos traen a raya, parejo, dice, sí. y no agarran dinero, dice, no hay corrupción, dice. Bueno, pues esperemos que se mantenga, ¿no? A diferencia del pasado, dice. Habrá que ver, ojalá que se mantenga. Dice también por acá Mario Puente, un tema que debería verse en esto de los derechos de los niños es el fenómeno del crecimiento, la falta de madurez de los padres jóvenes, metiéndoles ideas de machismo y violencia a las criaturas, y con lo cual se entorpece su desarrollo, nos dice. Saludos, cómo no. Pues a todos ustedes que están opinando, lamentablemente, pues se han hecho esfuerzos. En Sinaloa existe la Comisión Estatal de Búsqueda recientemente para pues todas las personas desaparecidas, pero pues sigue siendo insuficiente, ¿no? La cantidad de personas que trabajan ahí, la cantidad de dinero que se le dota a esos organismos, y siguen siendo estos organismos como las abuesas guerreras o las madres de desaparecidos o las rastreadoras o las buscadoras, en fin, cada organización en cada municipio, las que encabezan esas búsquedas y encuentran a las personas, Francisco, o los restos de las personas en muchas de las ocasiones. Sí, mira, de por sí en cualquier familia, cuando pierde la vida un miembro, en situaciones normales, vamos a llamarle, enfermedad, edad, pues la vida no vuelve a ser la misma, ¿no? Pero imagínate en una familia donde hay un miembro desaparecido, esa familia no vuelve a tener tranquilidad y felicidad completa jamás. Y más impacta pues cuando es un hijo o una hija la desaparecida, y pues el padre y la madre pues prácticamente muchos de ellos pues eso los ha llevado a la muerte en los desgastes psicológicos de salud, etcétera, por no saber jamás del paradero de su hijo o de su hija. Entonces falta mucho, ya hay muchos organismos, etcétera, bienvenido, pero el fenómeno sigue. Y como dice Milton, si en Sinaloa ya van 5,000 desaparecidos y lo metemos a un porcentaje de los que desaparecieron en su época en Argentina, pues es muy, muy elevado sí. esta situación. Y la descomposición del sistema de seguridad empieza desde la época de Echeverría. Empieza a consolidarse ya después con José López Portillo, donde pues inclusive pues ya se acercaban hasta Palacio Nacional los intereses del crimen organizado. Pero sí, efectivamente es con Salinas, porque en el sexenio de Salinas se quiso agarrar el control, ¿no?, de todo este fenómeno, se atomizó la situación y esto se multiplicó en todo el país. Y cuando llega Felipe Calderón y que le declara la guerra al narco, y que eso le ha valido todavía hasta la fecha muchas críticas, que porque fue, y dice el presidente López Obrador, que fue y le pegó al panal a lo tonto y alborotó al avispero, etcétera. Y pues a partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Se le empezó a entregar a militares en retiro o en activo los mandos policíacos civiles. Posteriormente, alcaldes y gobernadores, para no tener ningún problema con la autoridad militar, con la autoridad federal, dijeron, bueno, sí, pues mándenmelos, porque de esa manera, pues, ustedes lo pusieron, no lo puse yo, y ahí se ven, y por eso están casi todos los mandos policíacos, los más importantes civiles, están en manos de militares o militares en retiro. ¿Cuál es el problema? Pueden tener un buen sistema de inteligencia los militares, la Armada, pero su formación castrense, al contacto con los civiles, es muy diferente, porque ellos son entrenados para la guerra, para combatir, y obviamente tenemos el DN3, que es para ayudar a la gente, pero es muy diferente la formación. La cosa es que cuando el presidente dice, yo llegando a la presidencia regreso a los cuarteles, a la Armada y a la tropa de la defensa, pero cuando ya lo sientan y le dicen qué es lo que está ocurriendo, oh sorpresa, no solamente no lo regresó, sino como dice Milton, metió al país en la bota militar. Entonces está todo militarizado,
Ojalá que el fenómeno que ahorita está aquí en el aeropuerto de la ciudad de Culiacán, donde los traen a raya, como dicen el taxista, no aceptan dinero, etcétera, ojalá esto se multiplicara en todo el país, pero bueno, es muy grande el aparato y pues de vez en cuando nos enteramos de abusos o de casos de atropello, de corrupción, y pues muchos sí se les ha aplicado la ley, pero insisto, el propio Cuauhtémoc Cárdenas, que acaba de estar por aquí, que presentó un libro, él siempre se ha pronunciado, hijo de un general histórico, don Lázaro Cárdenas, de que la tropa regrese a los cuarteles. Nada más que el ingeniero Cárdenas anda de puntitas, anda como con tenis para no hacer ruido. ¿Por qué? Porque su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, es nada más y nada menos que el coordinador de asesores del presidente López Obrador. Así es. Francisco, muchas gracias a Eva. Nos deja un comentario acá en WhatsApp. Buenos días, Eva Beltrán. Dice que tengan bonito inicio de semana. Lamentable el caso de las personas desaparecidas, donde muchos pequeños han quedado huérfanos y otros más por circunstancias han desaparecido. Bien por visibilizarlos. Esperemos que haya una buena política pública para no olvidarlo y aplicarlo. Dice por acá también, vía Facebook, Miguel Echegaray, los vecinos de la calle Sebastián Allende, entre Tarahumaras y Olmecas, en la colonia El Palmito, Culiacán. Es un tema de nivelación y raspado de calle. Acá lo vamos a pasar al ayuntamiento, cómo no, con mucho gusto. También saludos a María Claudina, Miguel Ángel, Valdis y los tránsitos que se ponen abajo del puente de nivel cerca del Palmito en plenas curvas. No detienen a las motos que pasan volando, pero a todos nos detienen para pedirnos papeles. Saludos a Emilia Valenzuela también. Muchas gracias a todos ustedes que nos dejan algunas opiniones y también los reportes que nos llegan los turnamos a las autoridades. Milton, nos vamos, 20 segundos. Brevemente terminar con una frase de un documental que hizo una maestra del doctorado, la maestra Paolo Valle, donde habla de la democracia y las desapariciones. La frase es la siguiente: las desapariciones en México son un pie de página que interrumpe el relato ficticio de su democracia. O sea, ¿para qué fuimos a las urnas en el 2000 y en el 2018? Para cambiar el sistema político, si mientras en la tierra se siguen enterrando ciudadanos y ahora, por lo visto, también menores de edad. O sea, ¿qué nos está pasando como civilización? Así es, Milton, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, Francisco, nos vamos, 20 segundos. El problema es que ya tienen décadas que empezaron con esto de levantones y desapariciones. E insisto, la estadística, lamentable, ahí está. No solamente no se sabe dónde quedaron cientos de miles de personas a lo largo y ancho del país en los últimos 12, 18 años, sino que se sigue incrementando este fenómeno. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos vamos a nombre de todo este equipo de periodistas. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor. Información. Editoriales. Reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz. Observando